y otra hecha por mí, ¿ya? La que es hecha por mí tiene unas 12 páginas nada más, es pequeña, pero que tiene condensado todos los detalles básicos de estas cartas. Y la de Moisés que estamos trabajando está elaborada desde otra perspectiva. Y estábamos aquí con énfasis teológico, ¿no? Y estaba con el deseo de hacer un trabajo aquí con respecto a ustedes, ¿no? A ver si podemos hacerlo, ¿ya? Especialmente tocando esto. Mira, que hay varias tareas. Acá está hablando acerca del énfasis teológico del apóstol Pedro. Sí, el otro es de destinatarios de la epístola. Lo otro es la fecha de la epístola y así sin leven. Luego contenido temático de Primera de Pedro, ¿no? En esta parte está hablando entonces de la primera carta, ¿ya? ¿Ya? De la primera carta. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Entonces, fíjense, anoten los temas. Énfasis teológico del apóstol Pedro, de Primera de Pedro, ¿ya? Énfasis teológico de Primera de Pedro. Destinatario de la epístola, la fecha de la epístola y el 6-11 de la epístola. Ahí van a saber qué cosa es esa palabrita también, ¿no? Hasta ahí sería, ¿ya? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 grupos, ¿ya? 4. Y como son 15, sí, fácilmente podemos tener entonces el grupo de 6 o 5, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer eso ahora mismo, ¿ya? Y los mando a ustedes en cada grupo. Vamos ahora, lo voy a seleccionar por acá. Pero ustedes tienen que sacar esto de la página, ¿ya? Del WhatsApp. En el WhatsApp está, ¿ya? En el WhatsApp de SEC Cristo P. Ahí está. Con el mismo WhatsApp donde se conectan, ahí he puesto los... Está bien, pastor. Yo también le he ¿Ya? compartido en el grupo de alumnos. Ya, perfecto. Entonces ahí estamos. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Entonces, déjenme un ratito acá. Esto no va a demorar mucho porque las partes son rápidas, pero sí pueden servir para hacer un tiempo de compartir, ¿no? Pastor, Y de ¿este es trabajo. el de las 14 páginas o el de las 42 páginas? Es de 42 páginas. De 42, sí. ¿Ya? Vamos a ver. Estoy viendo. Vamos a dejar compartir. Vamos aquí y acá. Un Ya. resumen Sala vamos a para hacer, grupos. pastor. Ah, Un resumen haremos. Sí, pastor. sí. Voy a hacer entonces 4 grupos, ¿ya? Ya. 4 grupos con 4 temas, ya. Entonces voy a crear y de aquí va a salir. Bueno, el coanfitrión no lo voy a poner. ¿Ya? Y vamos, ahí está, ya salió. En la sala 1 va a estar Alexis, Henry González, Leoncio Díaz y Pablo. Pablo Lezameta, ¿no? Anoten, ¿no? Esas cosas ahí que están en mi mesa. ¿Escuchar? Alexis Altamirano, Henry González, Leoncio Díaz y Pablo Lezameta. ¿Ya? Eh, ah, entonces le tocaría a este grupo énfasis teológico del apóstol Pablo en la página 13, ¿ya? La última parte de la página 13, ¿ya? Y comienzo de la 14. El otro grupo que le tocaría sería
Sala 2, César Chávez, Daniel Seminario, Aide Pino y Iván Melgarejo, ¿ya? A ellos les toca entonces la página 14, destinatarios de la epístola, ¿ya? Destinatario de la epístola, hasta la página 15 al comienzo, hasta ahí está eso, ¿ya? Luego viene la sala 3, Yamil Girón, Luis Bobadilla y Máximo Alba, o Maxito Alba, dice, ¿no? Max Alba. Entonces le toca la fecha de la epístola, ¿no? El tiempo de la escritura de la epístola. Esa es de la página 15, toda la 15. Y el último grupo, que es Carlos Enrique García, José Mejía y William Cabello. Entonces les va a tocar el 1611. El 1611 de la epístola, de la primera epístola, ¿no? Para alguna aclaración, el 1611 viene a ser el contexto cultural o también se le llama la situación vital, ¿no? 1611, situación vital, ¿ya? Eso está en la página 16. Pastor, la sala 2, destinatario de la epístola, ¿qué vamos a agarrar? ¿Qué página? Es la página 14 Del 1 al 14, ya. y parte de la 15, al comienzo de la 15, ¿ya? Pastor, usted dice que nosotros somos del apóstol Pablo, pero según el libro dice apóstol Pedro. Pedro, perdón. Yo sigo con Pablo, discúlpeme. Sí, énfasis teológico del apóstol Pedro, primera de Pedro. Luego, eso está en la 13 y 14, destinatarios de la epístola, es 14 y 15. La fecha de la epístola, capítulo 15, es página 15, perdón. Y el 6-11 de la epístola de primera de Pedro es la página 16. ¿Ya? Entonces, los envío ya. ¿Ya? No va a demorar mucho. Lean ustedes y hacen su discusión o debate en el grupo y después traen a la sala la discusión. O sea, son las 9:06, más o menos le doy 15 minutos sobre esto, ¿ya? Y estamos regresando 9:20, ¿ya? Para hacer la discusión en sala acá, ¿ya? Sala central. 9:20, medio minuto. ¿Ah? 9:20 regresamos, son 9:06, pastor. Sí, por eso 9:06, 15 minutos sería 9:21 más o menos, 9:20, 9:22, por ahí regresa. Y acá venimos a hacer las conclusiones y el compartir en cada grupo qué cosa es lo que he encontrado. ¿Ya? Ya. Si quieren pueden utilizar ustedes el texto bíblico, si hay algún otro libro también lo pueden utilizar. Quedan libres en ese aspecto. ¿Ya? Se lo haga rápido. Ya. Vamos a ver. Vamos a iniciar las intervenciones, ¿ya? Entonces, el primer grupo que tenía ahí la teología de primera de Pedro, a ver, ¿qué es lo que puede mencionar con respecto a eso? ¿Qué es lo que he encontrado? Pastor, buenas noches. Hermano, no se va a compartir PPT, pastor, si fuese posible. Ya, correcto. Ya, Hola, hola, ¿me escuchan ahora? sí, ahora sí. Ya. Nosotros hemos
hecho este trabajo ya sobre el énfasis teológico del apóstol Pedro, ¿no? La introducción hemos visto, podemos ver que en los escritos, el apóstol Pedro, en especial en Primera de Pedro, hay un gran contenido teológico para ser tratado y estudiarlo, ¿no? De una manera coherente y eficiente, ¿no? Es posible que el conflicto de idoneidad con Pablo se ve resumido en algo no literalmente posible. No hay contradicción, hay un apoyo al punto con diferentes términos. Lo que pasa que, como dicen terceras personas, que no entendieron esta teología avanzada de Pablo, malinterpretaron, ¿no?, esa supuesta ruptura teológica entre Pedro y Pablo, ¿no? Pero siempre se observa un apoyo hacia el apóstol Pablo. Pedro considera que los judíos también pueden ser redimidos de sus pecados y sus creencias, sobre todo a los del exilio, de la diáspora, ¿no?, para formar parte de la familia de Dios, siendo hijos del mismo Dios. La aparente diferencia o contrapuesta de ideas o dogma no fue por obra de ellos, sino, como dije hace rato, por interpretaciones ligeras o malintencionadas de extraños, ¿no? Podríamos decir que la intención de las interpretaciones erróneas por parte de estas personas eran para crear divisiones en la iglesia, divisiones entre los apóstoles, ¿no? Con los problemas de las primeras iglesias que en ese entonces tenían, ¿no? También podemos interpretar en este punto que también a los gentiles ya no se les consideraba gentiles, sino como injertados o adoptados del pueblo de Dios. O sea, Pedro aceptó, digamos, la teología de que Pablo iba a los gentiles y de que era enviado de parte del Señor. Esto es lo que hemos podido concluir, profesor, pastor. Muy bien. Entonces, vemos ahí la conciliación, por decir así, ¿no?, del pensamiento de Pedro y de Pablo, ¿no? Y aunque hay en Pablo un reconocimiento, Pedro, un reconocimiento de la teología de Pablo, Pedro también muestra, ¿no?, su posición teológica. Y además otra cosa que hay que tomar en cuenta aquí, ¿no? Todo escrito, de paso, todo escrito, todo escrito de la Biblia tiene su propuesta teológica. Y esa propuesta teológica siempre se ve en el pensamiento que el autor desarrolla, ¿no? Entonces, decir que un escrito no tiene teología sería, no sería tan correcto, ¿no? Inclusive hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, que tantos han hablado, uno dice, no, no es un libro de teología. Romanos sí es un libro de teología, pero Hechos no. Pero ahí se muestra el actual, ¿no?, de Dios, la guía del Espíritu Santo, y Lucas está describiendo ahí algunas propuestas teológicas en el libro de los Hechos, ¿no? Muestra una neumatología práctica, ¿no? Y también muestra el hecho de cómo el mensaje está corriendo, eso es una tarea de misión, y también una énfasis evangelizador, ¿ya? Y también de desarrollo de las iglesias, ¿no? Y los primeros conflictos que hay, ¿no? Y ya lo mencionó hermano Leoncio, esos problemas que había en las iglesias debido al asunto del liderazgo, ¿no?, que cada uno ponía su posición. Bien, el segundo grupo, ahí creo que es Daniel también. Bueno, pastor, no había tiempo para Sí, hacer diapositivas, nada más. La hermana Idea está ocupada, el hermano Iván tampoco, también está ocupado, no, está pero con miren celulares. esto, hermano. Pero vamos a narrar a lo que acuerdo, lo que dice, a lo que dice
destinatario de las epístolas, ¿cierto? Claro, destinatario, sí. Ya, acá lo que hemos leído y a Condese de esta lectura dice que la combinación y la instrucción de estos dos epístolas, digamos, de las dos epístolas de Pedro, aclara la idea respecto a quienes tenía en mente el apóstol de escribir su primera epístola, ¿no? Ahora, en 1 Pedro 1:1 dice que el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión de Ponto, o sea, habla de Ponto, de Galacia, de Capadocia y Asia y Bitinia, ¿cierto? Ahora, son expatriados diáspora, digamos, que ellos han ido, digamos, Pedro ha ido a estas regiones que hemos visto, y Pedro ha estado ahí, digamos, en 2:1 dice que Pedro hubo también, dice que, perdón, segunda de Pedro 1:1 dice acá, segunda de Pedro 1:1, y Simón Pedro, siervo del apóstol Jesucristo, a mí dice que a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igual y preciosa que la nuestra, ¿no? Dice, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa como nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo el Mesías. A juzgar, dice acá, por el contenido, no trata de que la primera epístola fuera escrita a judíos, dice acá, o sea, no fueron escritas a judíos, y la segunda epístola a gentiles. Acá está dando un término de la educación, o sea, lo que dice a los gentiles. Porque dice, es muy probable que Pedro escribe sus dos epístolas a comunidades donde la mayoría de los creyentes eran judíos. Acá nos hace entender que Pedro, más que todo a su evangelio, se dictaba más a los gentiles, que evidentemente que el apóstol se dictaba a los judíos también, pero obviamente entrando a los gentiles, y tenía en mente, en primer lugar, dice acá, a los judíos, tanto en los creyentes como en Jesús, en los Mesías, que ponía las cosas claras quién era el Señor. Pero también a todos los creyentes gentiles que leemos en 1 de Pedro 2:10, dice, en 1 de Pedro, perdón, 1 de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Acá le dice a ellos también que en esos tiempos, como pueblo, no conocían la palabra de Dios, pero ahora conocen, porque ahora dice que ahora soy pueblo de Dios, y alcanzó la misericordia, pero ahora se había alcanzado, dice, ahora había alcanzado, tanto que conocen la palabra de Dios, han conocido la palabra de Dios, no lo eran de antes, ahora sí lo son, ahora también, tanto que así también tienen la misericordia de Dios. Porque dice, la fe del apóstol Pablo define como nuestra, o sea, no en el judaísmo, sino la fe en el Señor Jesús, como el Mesías. Y acá habla que en 1 4:3, tanto en la asociación de los gentiles como en la incredulidad, habla que bastante, dice, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, en sus propias concupiscencias, embriaguez, orgías. O sea, estos gentiles ya vivían en su época, vivían con orgías, vivían abundantemente y con idolatración, o sea, eran idólatras, mejor dicho, ¿cierto? Y que Pedro se enfocaba en ellos más que todo para que en realidad tengan, digamos, y que, como dice acá, que la genialidad de los comentarios han puesto a partir, digamos, y que Pedro no tiene en mente la comunidad judía, sino a los creyentes gentiles, en las regiones a donde escribe que la palabra expatriados, bueno, y se refiere a gentiles que son expatriados con respecto a una nueva patria celestial. Pero siguiendo este tipo de argumento, también podría decir que los creyentes judíos han declarado expatriados con respecto a su propia comunidad judía y local y nacional, que habría llegado a formar un solo cuerpo. O sea, este era el logro de Pedro, ¿no? Que ellos tengan la misericordia, conozcan la palabra de Dios, y que Pedro quería formar un solo cuerpo, tanto los gentiles como tanto los judíos, digamos, judíos que creían en Dios,
que tenían la genialidad también de que fueran todos, digamos, formados en una sola mente en Cristo Jesús, ¿no? Porque en su primer epístola de Pedro dice que circunscribe en la radio su enfoque en las regiones de Ponto, o sea, en Galacia, en Macedonia. O sea, más que todo, Pedro viajaba a estas provincias, tenía su forma, la parte de cómo prosperar la comunidad judía, más que todo esto, ¿no? Porque aquí en Hechos, en capítulo 2, tenemos que leer la Biblia, ¿no? Mucho comentario, pastor, pero acá lo que quiere decir es que los gentiles ya fueron alcanzados por el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Y eso es lo que era, pero lograba esto, ¿no? De alguna manera u otra, vincular muchas cosas más en el judaísmo, tanto en la comunidad judía. No sé qué era, hermana Ide, una parte de esa. Sí, solamente, hermanos, buenas noches para recalcar lo que dice nuestro hermano César. Efectivamente, ¿no? Pedro había comprendido la misión que Jesús le había dado. Y vemos pues que al momento de irse por todo Asia, todo Roma, pues se veía la conversión en gran multitud, como dice pues en los libros de los Hechos, ¿no? Que se convertían no solamente pues de a 1000, sino se convertían de 3000, 4000 a 5000 gentiles, ¿no? Habían entendido la palabra del Señor, habían alcanzado, y también podemos entender en esa lectura que Pedro pues era un hombre activo de la palabra del Evangelio, muy activo. Eso es lo que podríamos. Ya, muy bien. Y aquí puede ilustrar esto, ¿no? Cuando está hablando de Asia, ¿ves? Es esto, el Ponto, hacia arriba, y Capadocia, ¿no? ¿No? Es lo que menciona en su carta, ¿no? A los expatriados, dice, ¿no? De esas regiones, ¿no? Que eran de origen judío, pero helenizados, ¿no? Y que habían recibido el Evangelio, ¿no? Entonces, eso también es un elemento importante, ¿no? ¿Ve? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿ve? Y acá está. Galacia es esto. Galacia, Ponto, Bitinia, ¿no? Asia y Capadocia, ¿no? O sea, justamente los 4 que están por aquí son los que menciona el caso acá, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿no? Entonces está 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Esas son las ciudades. Ahí están nombradas y el mapa lo muestra también. Pastor, una pequeña consulta. Acá dice que la misión, o sea, la misión específica de esta provincia que usted está indicando ahí, indicaría que Pedro también estuvo activo en su evangelio, pero quizás debido a esto, el Espíritu de Dios dice que impidió a Pablo que interfiere en aquellas regiones como lo revela en Hechos 16:7. Porque dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, no se lo permitió a quién, a Pablo. O sea, Pablo. que no le interfiere a Pedro. ¿Algo así? Podría ser, porque ya esa tarea podía, todo ese sector parece que Pedro también lo estaba evangelizando, ¿no? No hay nada históricamente que mencione eso, pero el hecho de la comunicación, ¿no? A estas ciudades, a la gente de estos lugares, implica ya algo, ¿no? Entonces es posible que él tenga ese contacto. Y por ahí sale ese lío o el problema con Pablo, ¿no? El Espíritu Santo no le permitió ir a esos lugares justamente, ¿no? Y bueno, ahí también está Troas, ¿no? Que es el otro lado, ¿no? O sea, toda esta zona del norte, el Señor no se lo permitió, ¿no? Claro. Claro, eso es lo que Ya, luego lo tenía otra notaba, misión, o sea, ¿no? Ir a o Europa. sea, Este es la salida, ¿no? Ir a claro, lo que se logra notar, pastor, ahí en conclusión, para terminar, o sea, ¿y qué intercede el Espíritu Santo? O sea, hace Claro. el Espíritu Santo hace que
o sea, mejor dicho, quien trabaja ahí es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Dejamos entonces el mapa ahora sí. Vamos al grupo 3. Rápidamente. El grupo 3 que tiene que darnos la fecha de la epístola. ¿Ah? ¿Cuándo la escribió? Y se prepara el cuarto grupo sobre o sea, el contexto cultural o la situación vital que promovió esta carta, la primera carta. ¿Ya? Número 3, entonces, fecha. ¿Está el grupo? Sí, pastor, yo voy a hablar. Lo que en mi grupo hemos estado compartiendo y sacando las ideas más importantes. Si bien Pedro menciona a Ponto y a Bitinia separadas en la lista de las 5 provincias, y esto podría indicar que la fecha de su primera epístola habría sido escrita antes que las provincias de Ponto y Bitinia fueran fusionadas en una sola por razones administrativas. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, saluda y dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. En este pasaje se ve vinculado el apóstol Pedro con Juan Marcos, donde se dirige a él como hijo, el cual indica que es el apóstol Pedro de manera personal. Una pauta cronológica adicional que hemos podido ver es la referencia a Babilonia, el nombre críptico que los cristianos asociaban con la Roma imperial. Al enviar saludos de parte de la iglesia que está en Babilonia, se revela que Pedro escribe desde Roma. Las evidencias indican que la primera epístola de Pedro habría sido escrita inmediatamente antes del estallido de la persecución de Nerón, en el año 63 o a principios del año 64 del primer siglo. Y esta proposición tiene el respaldo de la primera epístola de Clemente de Roma, que dice que Pedro fue sacrificado durante dicha persecución. Eso hemos podido ver en el grupo. Mucho bien, gracias. Y Leila, por fin te veo. Ya tiene cámara, muy bien. Y ha defendido muy bien a tu grupo. Esas provincias de paso que menciona esta carta tienen que ver con Turquía, ¿no? Y claro, la parte norte de Turquía. Entonces, es la parte también que Pablo predicó y bueno, puede haber alguna dificultad como que la mencionó César en un momento, ¿no? Bueno, está bien. ¿Algo más que quieran decir o mencionar? Ninguno, ¿no? Bueno, entonces vamos al grupo 4. Entonces, la carta puede haber sido entre el 63 o al 64. Esa es la idea, ¿no? Y acá en este texto está mencionando algo importante. El respaldo de la fecha está aquí, la da la primera epístola de Clemente de Roma. No lo han mencionado, ¿no? Y él es el que menciona que Pedro fue sacrificado durante la persecución, ¿no? Algunos dirán, bueno, ¿quién es la primera epístola de Clemente de Roma? Bueno, es una carta que no es apócrifa, por si acaso, ¿ah? Es una carta que está dentro, se le llama extrabíblica, ¿no? Hay varios documentos extrabíblicos. Falta poco ya. ¿Ya? Puedo cargar, Mariana. No sabes cerrar y me vas a dar. Perdón, bajé. Mari. Puedo cargar, Mariana. El sonido. Alguien entró. Alexis, creo que tu parece. audio. Alexis. Alexis, tu audio. Alexis. ¿Cómo estás, tía? Guía 80. Rojo peor. ¿Cuál es 90? Alexis, Silencio ahí, pastor. Silencio lo mejor. No sé, acá no lo veo, Alexis. Silenciar, voy a poner ya. Ya lo silencié, ya. Fabri, ¿cómo logra? Entonces, decíamos que
Clemente tuvo varias epístolas, por si acaso, ¿no? A Roma, a Corintio, ¿no? Y bueno, otras más ahí. También Policarpo también escribió, Bernabé también escribe, ¿no? Policarpo escribe como 7 cartas y Bernabé también escribe otras cartas, ¿ya? La epístola de Bernabé, también está la Didaqué y el Pastor de Hermas, ¿no? Son documentos importantes también, que no pasaron a ser parte del canon, pero que son muy, muy buenos, ¿no? Ya, vamos a decir sin leer ahora, el último grupo. Carlitos, ¿lo haces o lo hago? Quien sea. Carlos. Hágale, hermano José Mejía, le doy esta oportunidad. Ya. Después del incendio que hubo en Roma, provocado, ya sabemos, ya por Nerón, los romanos estaban totalmente devastados. Prácticamente su ciudad estaba devastada y todos sus elementos religiosos, su vida, fueron destruidas. Sus templos, sus reliquias, sus ídolos fueron quemados, ¿no? Esto tuvo muchas implicaciones religiosas, porque ellos pues habían perdido sus deidades, todo eso, ¿no? Y el chivo expiatorio pues, fue pues los cristianos. El emperador fueron y culparon a los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Entonces el emperador Nerón pues esparció esta idea rápidamente de que los cristianos debían de ser prendidos y entonces como resultado una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo de todo el Imperio Romano, ¿no? Y llegaron al norte de las montañas, en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, impactando a los cristianos a quienes Pedro llamaba peregrinos. Estos peregrinos, quienes probablemente eran gentiles en su mayoría, posiblemente llevados a Cristo por Pablo y sus asociados y establecidos en las enseñanzas de Pablo, necesitaban fortalecimiento espiritual por su sufrimiento, por su persecución de los romanos, ¿no? De esta manera, el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. Ya. O sea, usted pone el CC11 en la persecución, ¿no? Lili estaba mencionando que esta carta fue antes de la persecución. Entonces usted pondría la carta posterior a la persecución. ¿Ya? Pero ahora, esa es una situación que estaba viviendo en esa etapa, correcto, pero también el documento habla del contexto cultural. ¿Qué cosa había ahí acerca de cómo eran las prácticas? ¿Qué cosa es qué tradición comenzaron a tener? ¿No? Pastor, yo puedo responder eso. Sí, a ver. Sí, bueno, también si hablamos del CIS-11, también para que nuestros hermanos puedan entender, se refería más que nada a la adaptación de los materiales producidos por las liturgias. En este caso, por ejemplo, hablaban pues de adaptaciones sociales y litúrgicas también, ¿no? Pues eso es lo que corresponde al CIS-11. En este caso, pues si hablamos de Primera de Pedro, podemos ver que en el capítulo 1 se hablaba sobre una
una celebración pascual de los judíos, en las cuales ahí el apóstol Pedro quiso fomentar o quizás hablar sobre el bautismo, ¿no? La importancia del bautismo, entablándole una relación con la ceremonia pascual de los judíos, ¿no? Que era importante, ¿no? Ujú. En este caso, pues, primera de Pedro habla, pues, sobre sobre una oración de apertura, ¿no? Sobre el bautismo, ¿no? Habla sobre una exhortación formal a los candidatos a bautismo. Él también habla sobre la bienvenida a los recién bautizados para pasar luego a una exposición sobre los aspectos fundamentales de la vida cristiana. Y también en el capítulo 2 habla un sermón sobre los deberes de los creyentes, ¿no? Y en el capítulo 4 habla sobre la exhortación, ¿no? Para los cristianos, ¿no? Y termina con la palabra amén, ¿no? Entonces, son, yo puedo, a lo que he podido entender es que el 611 significa que, en este caso, primera de Pedro, es una palabra que en la actualidad nosotros también como cristianos lo utilizamos para nuestras ceremonias litúrgicas, en este caso el bautismo, ¿no? Y se usó también en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos también de la Santa Cena, ¿no? Que también yo podría decir que también es un 611, porque se utilizó también el término de la Pascua para también hablar sobre la Cena del Señor, ¿no? Eso es lo Claro, que yo pude entender. ya. Bien, solo una aclaración. El CC11 no es tanto la forma que van a practicar, sino el CC11 es algo que está sucediendo en el contexto cultural, ¿no? Claro, el contexto Contexto cultural de ese cultural tiempo. que manda. Por ejemplo, eso que mencionó nuestro hermano sobre la persecución sería una motivación, ¿no? O sea, una situación vital que hace que Pedro escriba y le dé una esperanza a la gente que estaba siendo cautiva o llevada por la persecución, ¿no? Lo otro es este contexto que tiene que ver con el uso, ¿no? De ya celebraciones que habían, ¿ya? Que eran parte de la religiosidad, de la cultura, y que ahora tienen otro enfoque, ¿no? Y eso se ve en la carta, ¿no? Cómo se produce la liturgia bautismal. Eso es lo que está hablando, ¿ya? Entonces, no, la liturgia bautismal no es el CC11, no, sino que el CC11 es aquello que está en el entorno y que luego lo va a utilizar, en este caso, lo va a utilizar la iglesia, ¿ya? El CC11 no necesariamente tiene que usarlo la iglesia. Por ejemplo, un CC11 en La Santa Pablo, por Cena, ejemplo, cuando él habla acerca de las tribulaciones que él pasó, ¿no? ¿No? ¿Y por qué motivo son esas tribulaciones? Ese sería el CC11, la tribulación, ¿ya? Entonces son situaciones que se van dando y que se van aplicando, ¿no? En este caso, lo está aplicando a la doctrina, ¿ya? Porque puede ser a una situación de la vida, ¿no? Porque CC11 significa eso, situación vital, ¿ya? entonces quiere decir que el 611, como dice, es la acción vital, pero, por ejemplo, en el tiempo actual ya se vuelve una doctrina. No necesariamente, no necesariamente. El CC11 no te va a llevar a la doctrina. O sea, el CC11 viene a ser, por ejemplo, una situación, una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y que la enfermedad te produce, tienes que operarte, ¿no? Pero la reacción de la iglesia con respecto a eso tiene que ver con una prueba, con la situación que está viviendo, o que la iglesia puede relacionarlo como parte también de sus pruebas, ¿ya? Entonces, ese es el CC11 que están viviendo, ¿ya? Ese CC11 es el contexto de momento de enfermedad, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? De repente un hermano escribe, como así hacía Pablo, escribe para alentar a la iglesia, ¿no? Por la situación que están pasando
y por la enfermedad que está específicamente está pasando uno de sus miembros, ¿no? Entonces, el motivo por el cual escribe, ya, eso es el 611, ¿ya? La situación que está pasando en la iglesia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, 611 en 1 Corintios fue los conflictos y las divisiones, ¿no? Producidas ¿por qué? Por falsos maestros o fue maestros que se habían metido a la iglesia y que estaban redirigiendo a la iglesia, negándole el ministerio a Pablo, ¿no? ¿No? Entonces se produjo un problema de liderazgo, ¿no? Habría que solucionar ese problema. Entonces, CC11 tiene que ver con eso, ¿ya? CC11 es una palabra latina, de latín, ¿ya? Pero que se aplica, como he dicho, a la situación que se está viviendo, ¿no? O al contexto cultural, las cosas que están sucediendo en el contexto cultural, ¿no? Como menciona acá. Y aquí habla sobre el bautismo, que es interesante lo que menciona, porque lo pone como parte de la literatura bautismal, ¿no? Que esto deberíamos trabajarlo para verdades básicas, por ejemplo, ¿no? Para verdades básicas ese es elemental, ¿no? De cómo procede el bautismo y luego el asunto de la aplicación, cómo se integra el creyente y luego la firmeza de la fe, afirmar la fe, ¿no? Entonces, por ahí está el asunto, ¿ya? Y acá está la persecución. ¿Ves? Este es lo que sí estaba hablando este hermano. Esta es la parte que él trabajó, ¿no? Y finalmente menciona, ¿no? Respecto a la vigencia del tema del bautismo en 1 de Pedro, aunque muy coherente, no le quita la pertinencia de este documento a la vida sacramental de la iglesia visible como pueblo de Dios. En otras palabras, aun si 1 de Pedro no hubiera surgido en un contexto bautismal, bien podría ser aplicada a la iglesia de todos los tiempos como un excelente material de ritual escritural para la ceremonia de bautismo y admisión de nuevos creyentes. O sea, acá nos está recomendando, Moisés, me está recomendando a utilizar esta carta como para los nuevos creyentes, para los catecúmenos o para los iniciados, para los nuevos, ¿no? Y yo le mencioné, ¿no? Verdades básicas, ¿no? Un material importante para eso, ¿no? Entonces habría que usar 1 de Pedro para esta situación, ¿no? Es lo que quiere decir ahí. Muy bien, vamos terminando entonces. No sé si están de acuerdo con lo que hemos hecho en esta última. No sé si ha quedado claro. ¿Ya? Solo No. la aplicación que hace Moisés parece que puede hacer confundir. El CC11 no tiene nada que ver con aplicación doctrinal. ¿Ya? ¿Ya? Con respecto a lo del bautismo, no entendí del 611. No, el CC11 quiere decir que en una situación digamos, a la iglesia que estaban, mucha gente estaba aceptando al Señor. Entonces había una necesidad de pasar por el bautismo. Y eso es lo que Pablo está explicando también de la vida cristiana, ¿no? ¿Cómo se inicia la vida cristiana? Entonces el bautismo es una de las partes importantes, ¿ya? Entonces está hablando desde esa perspectiva, ¿no? Aquí lo llama ritual, pero también puede ser la aplicación de una situación de cómo es el proceso del creyente, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo va desarrollándose? Entonces, Pedro está hablando de eso, ¿ya? Porque la segunda carta va a mencionar de cómo a nuestra fe añadir, ¿no? Cómo crecer en la fe, ¿no? Ya, entonces aquí está hablando de las primeras cosas. Entonces, es parte de la vida cristiana. Ese sería el 611, ¿no? De cómo el creyente recibe. Y lo toma de la cultura, porque el bautismo viene de los judíos, ¿no? Y lo relaciona con la Pascua, porque está hablando del Cordero aquí, ¿no?
el cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? Entonces, esa es la parte de la celebración de la Pascua, ¿ya? Y que es el que le pone la base para relacionarlo con el bautismo. A eso está refiriéndose. ¿Es una tradición, pastor? Claro, y de ahí a eso le llama el 611. El 611 es eso que toma Pedro ya como pretexto para hablar entonces del proceso de la vida cristiana, ¿no? Iniciándose con el bautismo, ¿no? En relación al aspecto pascual, porque habla del cordero sin mancha. ¿Mm? Yeah. Y un poco también recordando su tradición judía, ¿no? ¿Ya? Hay una relación ahí. ¿Ya? Podríamos mencionarlo desde esa perspectiva, pues, ¿no? Porque ya no hay circuncisión, ¿no? Para el gentil, entonces nuestra Pascua sería el bautismo, ¿no? Para recordar la muerte del Cordero, ¿no? Que se hacía en la Pascua, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo y lo toma como si esa situación, ¿no? Que era clave en el mundo judío, ¿no? ¿Queda más claro ahora sí qué es un CCLB? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, una situación clave que está pasando o que tú tomas del contexto, de tu entorno, de tu situación, de algo que puede estar ocurriéndote o de una situación que va a hacer cambiar tu entorno, ¿no? Tu realidad, ¿no? O algo que produce, digamos, que está produciendo y que es el motivo para tu proceso de desarrollo o de caminar, ¿no? Eso sería el CCLB, ¿ya? Que lo tomas de la cultura, que lo tomas de la familia, de las circunstancias, de las cosas que están ocurriendo, y ahí lo puedes tomar. Sí. Ahora sí, claro, ¿no? Ya, pues, Ya, muy bien. Era una palabra que no es tan... De paso, no me estoy equivocando, no es latina, es alemana. alemana. Alemana, sí, es alemana. CCLB es una palabra alemana, ¿ya? ¿Ya? Yo le pongo como situación de vida, o situación vital, situación de vida. La situación, lo que te está ocurriendo es lo que quiere decir, ¿no? ¿Ya? Simplemente es eso. En torno a la vida, dice. Claro. Está sucediendo a la vida, sí, eso es. Entonces sería una toma de decisión, algo así, en tu proceso. A partir de una situación que está ocurriendo. Ese es difícil, ya. O sea, por ejemplo, en las cartas tienen su sin leve, o sea, su motivo vital por la cual se escribe, ¿no? Algo está pasando alrededor que motiva la carta, ¿ya? Y se responde a eso, ¿ya? Creo que esa es la idea que hizo Moisés acá tocando este asunto del bautismo en relación con la Pascua, ¿ya? Pero es eso, o sea, es aquello que produce la motivación de responder o de enseñar o de llevar una carta, ¿no? De hacer comunicación con tal iglesia, con tal grupo, con tal hermano, ¿no? Para ir orientando, ¿no? Sobre esa situación que está ocurriendo, ¿ya? Eso sería entonces la respuesta, ¿no? Sí, es ese motivo y el motivo me permite escribir, ¿ya? Ya, Bato. Ya, ahora sí. Está más claro, gracias. Ahora sí, los dejo. Creo que se han portado mejor ahora. Los he visto con más, y al primer grupo también, bueno, felicitarlos. No sé, tuvieron tiempo para hacer su PPT y lo han hecho bien, ¿no? Han buscado ilustración, fotos y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Pásenmela también, ¿eh? Eso sí. Me la mandan, ¿ya? Me la mandan de todas maneras. Pero todos se tienen nota. Ya los he puesto en la lista porque recién me mandaron. Ya están todos acá y a la próxima semana vamos a
a ver cómo hacemos para notar los primeros, porque ya es tarde, ya no nos vamos a quedar para eso. La próxima semana nos ponemos al día en la lista, ¿ya? La próxima semana entramos entonces a las 8, ¿está bien? ¿Ya? ¿Ok? 8:30, pastor. ¿Qué tal? Estamos lejos, desde No, extremo a extremo. no Sí, creo pero ya que... hablé con el pastor Alejandro, me dice que a partir de las 5 ya pueden salir, ¿ya? Ya. ¿Podemos salir antes de que termine entonces? Sí, sí, así quedé con él, ¿ya? Entonces, Ya. porque estaría terminando más o menos a las 5, me dice. Voy a hacer hasta las 6, pero a 5 ya está terminando. Vamos. Espero que sea así, ¿ya? Bien, bendiciones.